Suscríbete a este canal porque voy a entregarte información de valor, de muchos temas que van a lograr transformar tu vida por completo. Temas como espiritualidad, propósito de vida, transformación personal y además negocios conscientes. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de esta información de este canal y este podcast. Así que, bueno, voy a contarte, ya entrando en materia, un poco más de mí y sobre cómo pasé de estar en depresión, estar en el sistema, en el piloto automático, estar en la ansiedad, en la frustración y muchas cosas más que me pasaban antes y toda mi historia de vida hasta hoy. Ser mentora de espiritualidad y propósito de vida es mi misión y empecé a desarrollarla hace algún tiempo, así que voy a contarte mi historia acá y sobre todo cómo logré despertar mi verdadera esencia. Acompáñame. Mi nombre es Lina Jiménez. Actualmente soy mentora y escritora. Y bueno, amo ayudar a la humanidad en todo este tema de espiritualidad, de despertar, de superarse, de transformación personal. Y empecé hace algunos años a entrenarme con los mejores. Hasta el día de hoy llevo invertidos más de $50,000 en educación, en mentorías, en aprender de los mejores. Y esto me llevó a llevar mi vida a este siguiente nivel. Pero no siempre fue así. Quiero contarte un poco más de mi historia y de dónde vengo. Y decirte, todo esto no se trata de mí, en realidad se trata de ti. Y te la cuento para que te inspires. Y no solo para que te inspires, sino para que empieces desde hoy a creer que es posible para ti. Siempre es posible. Siempre digo, desde que hay vida, siempre nos están dando una oportunidad nueva, siempre. Así que empieza a caer en conciencia de esto. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la historia de por qué y cuál fue mi proceso de despertar mi verdadera esencia. Y por qué eso cambió mi vida. Porque en ese instante entendí todo. Bien, crecí en un lugar muy humilde de la ciudad donde vivo. Realmente mi familia era de escasos recursos. Mi mamá trabajaba en casas de familia limpiando. Bueno, también trabajó muchos años súper disciplinada en empresas, pero ella trabajaba en el área de limpieza y ganaba el salario mínimo en esta ciudad. Y bueno, mi padre es un hombre emprendedor que me enseñó también muchas cosas de las cuales estoy muy orgullosa hoy. Y también de donde yo creo que saqué la vena de emprender fue de él definitivamente, porque bueno, mamá siempre trabajó en el sector tradicional y siempre siguió reglas y le encantaba su trabajo en sí, ¿no? Pero estuvo ahí un poco en el límite. Y bueno, ellos nos criaron con los mejores valores, o sea, con lo mejor de lo mejor, a mí y a mi hermana, y de ahí saqué todo lo que soy en realidad. Pero no fue fácil. En los momentos en los que fui niña pasé por bastantes cosas de escasez económica y siempre vi fue que hay personas que tenían más que nosotros, niñas que podían tener la casa de la Barbie, podían tener todo y yo siempre me veía en el límite y crecí creyendo esa verdad, en que había nacido pobre y que eso era lo que me tocaba y en ese momento empecé simplemente a soñar. Siempre soñé en grande, pero también siempre me cuestionaba porque hay personas que nacen con esto ya por hecho, ¿no? Por ejemplo, tenía unas primas y ellas siempre tenían dinero, todo lo que querían, todos los juguetes, tenían casas increíbles y hasta una finca. Y bueno, nosotros vivíamos en un solo cuarto donde teníamos que tener la misma cama de nosotras con la de papás y bueno, un montón de cosas desde la escasez económica. Y así crecí y bien, pues fui avanzando. Cuando salí de estudiar, estaba como todos en esta ciudad, hay un montón de gente todavía lo vive, perdida en el mundo, no sabía quién era yo, qué quería hacer, salí del colegio, pero estaba absolutamente perdida. Y gracias a mi abuela, que ya no está en este plano físico, pero ella fue la que me consiguió un cupo en una universidad y bueno, tuve la oportunidad de estudiar mi primera carrera universitaria. Y esto me dio las bases para poder avanzar en otras cosas. Estudié ahí por 3 años y me gradué en tecnología. Bueno, salí a buscar empleo como me enseñaron, porque no sabía hacer nada más, sabía y tenía en la cabeza que solo podría conseguir un empleo y desde los límites, desde siempre, desde abajo. Y bueno, no fue nada fácil conseguir el empleo. Y cuando lo conseguí fue precisamente ganando el salario mínimo en mi ciudad. A pesar de estar graduada, empecé a cargar cajas y todo fue complicado. O sea, empecé a cuestionarme por qué era tan difícil avanzar y sobre todo para mí, porque veía que había personas que lograban más cosas a esa edad. Empecé a tener esa sensación de insatisfacción de este empleo no es para mí, estoy hecha para algo más. Siempre lo tuve dentro de mi corazón esa frase y empecé a renunciar, o sea, renunciar a los empleos. Bueno, en esa época todavía vivía con mis papás, así que podía tener como ayuda. Sin embargo, siempre desde ese momento trabajé y bueno, empecé a trabajar y estudiar otra carrera universitaria en ingeniería industrial
y empecé a pagarme yo misma la carrera, renunciaba cada rato a estos empleos y de pasar a ganar el mínimo, gané un poquito más, entré a trabajar en el sector financiero y trabajé en el sector financiero por 10 años en diferentes bancos, duré más en un banco que en otras entidades y ahí, bueno, logré aprender, empecé a ascender porque siempre tuve el deseo del cambio, el deseo de algo más, debe haber algo más, siempre me lo preguntaba. Y en este sector pude pagarme la carrera universitaria de ingeniería industrial, avanzar en esta área y empecé a crecer en ese banco donde más duré. Empecé a crecer, siempre me proponía que al año yo cambiaría de cargo. Y así fue, empecé de cajera, empecé de asesora después, empecé a avanzar hasta que hubo un punto, después de 6 años en el que me sentí estancada, sentí que algo me paraba y realmente no quería seguir yendo ahí, de verdad me sentía muy triste, decepcionada, porque llegué a un cargo que supuestamente ya solo me faltaba ese para llegar a lo que yo quería, que era ser subgerente de oficina de banco, pero duré años o no sé cuánto tiempo en ese cargo y no pasó. Y empecé a sentirme demasiado frustrada porque no me daban la oportunidad de ser subgerente y renuncié un día normal, no tenía nada más y renuncié. Renuncié después de trabajar muchos años ahí, de tener todos estos beneficios. Y bueno, ese día todo cambió porque decidí irme de ahí, de lo que todo el mundo como que agarraba como su única posibilidad, su empleo de banco con todas estas prestaciones, con todo lo que da y bueno, supuestamente el estatus de estar en banco. Pero mi deseo nunca fue quedarme estancada, entonces ese día cambió todo, porque empecé un proceso de despertar en ese momento. En el año 2012 todo cambió para mí. Me quedé sin ese empleo, no tenía nada, sin dinero porque estaba en absoluta quiebra en ese momento porque, bueno, me quitaban todo lo que me daban de liquidación gracias a que estaba en una deuda y empezó ahí todo a cambiar porque toqué fondo. También estaba con una persona, una relación, bueno, lo que yo creía que era una relación amorosa y bueno, ahí también tuve un embarazo ectópico, bueno, aparte de todo también esa persona me engañó con otra con otra y esta persona me engañó con otra y bueno, terminamos, o sea que me quedé sin nada en ese momento. Me cuestioné, me dije, ¿qué hay más allá de todo esto? No puede ser que la vida se trate de conseguir un empleo, de conseguir cosas materiales solamente, no puede ser que se trate de esto. Empecé a cuestionarme, desde pequeña me cuestionaba sobre el sentido de la vida y qué hay más allá de la muerte. De hecho, uno de los trabajos de mi tesis, de mi primera carrera universitaria fue algo que no tenía nada que ver con la carrera y yo lo hice acerca de qué hay más allá de la muerte, porque siempre me cuestionaba. No sabía cómo llegar a esa información, no tenía el hábito de leer ni tenía el hábito de nada de esto que hago hoy, pero en ese momento sí tenía preguntas, siempre tenía muchas preguntas. Y en el año 2012, un día, después de algunos meses de estar sin nada, sin trabajo, sin pareja, sentía demasiado triste, mal, y todos los días tenía el hábito de fumar muchos cigarrillos y también empecé a tomar alcohol, empecé a acudir a estas bebidas demasiado frecuente, diría yo, y empecé a refugiarme en estas adicciones. Y un día de estos que estaba sin empleo, bueno, fui a la casa de mi tía y este día todo cambió. Este día empecé mi proceso de despertar y te cuento por qué. Estaba demasiado triste, como siempre, y quería irme a fumar estos cigarrillos. Ese día, bueno, iba a ver la novela porque el hábito que tenía era ver televisión. Y bueno, empecé a ver televisión, tomé un tinto o café, como se llama en otros lugares, con mi tía. Y bueno, después vi un libro y me llamó la atención su título porque era como lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Entonces, se lo pedí prestado, tuve la intuición de pedirlo prestado, dije, acá hay algo para mí. Y en vez de irme a fumar, me fui a mi casa en ese momento, donde todavía vivía pues bastante en estado de escasez y bueno, siempre en ese contexto. Bueno, luego me lo llevé a mi casa, pero en vez de irme a fumar o tomar, me fui y lo leí, lo empecé a leer y wow, encontré en ese libro como si la divinidad, como si algo mayor me estuviera hablando a mí específicamente y me estuviera diciendo, hey Lina, hay otro camino, despierta, ¿sí? Y en ese libro empecé a conectar con todo este tema espiritual, con esto que había más allá, más adentro de ti, de lo físico está el espíritu, que siempre nos está sanando, pero a veces estamos ciegos, no queremos ver, estamos vendados y eso es estar dormido. Y para mí ese momento lo cambió todo. Leí el libro completo en 4 horas, al otro día se lo entregué a mi prima, pero dije, wow, esto transformó todo para mí, fue una señal del universo, no sé qué pasó ese día, todo se transformó. Y bueno, me propuse a conseguir empleo, me propuse a seguir adelante, dejé de estar en depresión, acostada en la cama como todos los días sin querer vivir y dije, hay otra vida más allá, hay otra oportunidad. Y empecé a leer libros y libros sobre finanzas, sobre todo en ese momento leía sobre desarrollo personal y finanzas mucho.
dentro de mis posibilidades, porque a veces no tenía ni para comprar libros, y empecé a pedir prestado libros, o leía, o algo me llamaba la atención, ahorraba para comprar ese libro, y empecé mi proceso de transformación hasta todo esto. Ya bueno, después empecé a trabajar en el sector tecnología, en el cual también pude ascender y me fue bien, empecé a ganar mucho más, empecé a tener una mejor vida, hasta que en el año 2019 reconecté con mi propósito de vida, con mi llamado divino, y ahí empecé a tener el deseo de ser emprendedora, de salir de ahí. Entendía por qué mi esencia se sentía en discordancia con ser empleada. No me encantaba seguir órdenes de alguien más, ni tener que regirme por estas leyes que me imponían. Y empecé a sentir que yo era muy creativa, que quería crear cosas, ¿no? Y empecé a conectar con lo que yo era. Y este proceso no fue nada corto ni nada fácil para mí. Por eso enseño mucho esto, para acortar este camino a la gente. Y empecé a conectar con todo este propósito a través de diferentes situaciones y referencias de mi vida. Lo conecté exactamente con 3 momentos. El primero de ellos fue el momento en el cual leí un libro también. En el libro encontré muchas cosas de Wayne Dyer. O sea, para mí él fue como wow, o sea, es un gran ser iluminado. A través de uno de sus libros encontré mi propósito por primera vez y sentí que mi corazón latía fuerte. La segunda vez fue asistiendo a un evento de Mind Valley. Sentí y de una me llegó cuál era el mensaje de mi propósito. Y la última vez fue hace un tiempo cuando vi una película. Y esta película, que por cierto es una de las que recomiendo en uno de mis vídeos, se lo voy a dejar por acá, pues estuve conectada con ese propósito mayor que yo tenía hasta que lo acepté, porque siempre en este llamado del héroe, y te lo he enseñado en vídeos, rechazamos la llamada. Y me pasó desde el 2019 hasta como 3 años, 19, 20, como 2 o 3 años estuve negándome a ese propósito de vida. Me empecé a dedicar a otras cosas, hice trading, criptomonedas, hice aplicaciones, hice todo, gané algunos dólares ahí. Después me negaba y me metí a un curso para ser launch manager, para lanzar a otros, y yo realmente el deseo de mi corazón no era lanzar a otros, ni saber de marketing, ni nada de eso. El deseo profundo de mi corazón era mi propósito, con el cual había conectado en ese libro hace ya varios años, hasta que acepté mi llamado. Y empezó ahí el viaje del héroe para mí. Empezó este cambio, esta transformación personal por la que he pasado y la que enseño a mis alumnos y alumnas. Y actualmente soy autora del libro Despierta tu verdadera esencia, en el cual precisamente narro todo esto y más a detalle de mi proceso. Pero además también estoy escribiendo, y soy escritora, lo acepté, así que estoy escribiendo más libros. Mi deseo más profundo es ayudar a la comunidad hispana a despertar, vivir desde su máximo potencial y encontrar su propósito para vivir en expansión y realización. Es por eso que creé la escuela Esencia Divina Academy, en la cual tengo entrenamientos, mentorías, mis libros, mucho más. Vamos a crear también productos para ayudar a la comunidad hispana a lograr despertar de este sueño, como me pasó a mí. Como en ese momento estuve en depresión y hubiera querido que alguien me dijera: hey, hay otra vida más allá de eso, no dejes que tu mente te controle, tú eres espíritu, eres divinidad. Y eso es lo que yo enseño en mi escuela. Así que te invito a que me sigas, voy a dejar aquí los enlaces, que encuentres mis libros, productos, y por supuesto que te suscribas a este canal para que aprendas de todo este proceso de transformación que tuve, que lo enseño aquí y en todos los productos y cosas que tengo. Así que gracias, gracias, gracias. Recuerda, despierta tu verdadera esencia. Nos vemos pronto. Chao, chao.